Ya. Ya, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí con uno de los entrevistados que forma parte de esta serie de entrevistas, valga la redundancia, sobre lo que fueron los cordones industriales y el poder obrero y popular aquí en Antofagasta. En primer lugar, vamos a pedir que se presente, que nos pueda decir su nombre completo y si es que tenía alguna chapa o algún seudónimo. No, ya, buenas tardes. Mucho gusto de estar con ustedes, compañeros. Nuevamente hemos tenido muchos encuentros en el transcurso de los tiempos, pero ahora parece que ya la cosa tomó un carácter más definitivo, así que yo voy a empezar a relatarle cómo me llamo, etcétera, etcétera. Empiezo inmediatamente diciendo cómo me llamo. Mi nombre es Iván Gordillo Hirschfeld, el otro apellido es alemán. Mi madre era descendiente alemana y mi padre era copiapino. Según lo que me contaron, me contó mi viejo, después de ellos se separaron lamentablemente. Mi padre era descendiente de los gordillos andaluces, una parte, pero que no eran de los gordillos buenos, sino que los gordillos bandoleros, dice, que según él. Y también descendencia de Aguita por parte de la madre de él. Y ese es el origen de mi padre, y el de mi madre, bueno, ella era alemana prácticamente 100%, o sea, descendiente alemana. Los dos apellidos que ella tenía, el Hirschfeld y el otro Kutsch, eran alemanes. Mi madre, mi padre, los dos fueron profesores de la educación primaria normal. Mi padre estudió en la escuela normal, la famosa escuela normal superior de Copiapó, y mi madre estudió en la escuela normal de Angol en el sur de Chile. Sí, me perdí un poquito. ¿Usted en qué ciudad me dijo que nació? Yo nací aquí en Antofagasta, yo nací aquí en Antofagasta el 14 de septiembre de 1945, y toda mi vida prácticamente transcurrió aquí en esta ciudad de Antofagasta. Mis estudios, tanto primarios en ese tiempo eran primarios y después humanísticos, como también en mi ingreso en la Escuela Normal Superior de Antofagasta, transcurrieron aquí en Antofagasta. Yo empecé a estudiar ya temprano, a los 6 años, y yo y después, posteriormente, en 1961, entré a la escuela normal, que duró el estudio 2 años, me titulé de profesor. En el año 1964, en el año 1965, empiezo mi primer trabajo en una escuelita allá en la población Lautaro, en una escuela recién creada que era la escuela número 38. Que nosotros con cariño la bautizamos posteriormente, cuando ya la entregaron definitivamente. Fue conocida como los gallineros, porque eran 2 salas grandes, así de esas prefabricadas. La Universidad de Corvallis, porque nosotros estábamos al límite en ese tiempo, no existía ni la Villa Las Condes, de la población Corvallis. Hasta ahí llegaba el límite, digamos, dentro de lo que se llamaba de Antofagasta, la salida de la antigua Salar del Carmen, actualmente Salvador Allende, de la quebrada de la carretera Salvador Allende, la escuela 38. Ese era el límite, más arriba no había nada, solamente cerros y qué sé yo. Ya, siga nomás, pregunta nomás. Una consulta. Usted me dijo que tanto su padre como su madre eran profesores. Sí. ¿Alguno de ellos tuvo militancia en algún partido político? ¿Eran de derecha? ¿Eran sí, de izquierda? no. Buena pregunta. Mi madre no. Mi padre tuvo cierto acercamiento con el Partido Socialista. Y él siempre se declaró socialista, pero incluso iba a militar. Pero en ese tiempo los socialistas jugaban a hacer de esos medios, bueno, a hacer la contraparte de las SS, ¿me entiendes? Bueno, la SA, de los nazis. ¿Sí? Exigieron que los militantes, cuando salieran a las calles a mostrar su lealtad al pueblo, entonces tenían que ponerse un pantalón azul
y una camisa parda, más Claro. o blanca, no sé, un color así. Y mi padre se opuso. Entonces digo, váyanse a la cresta, le dijo, perdón que lo diga así, váyanse a la cresta. Y rechazó comprarse el uniforme, prefirió dárselo a los pobres. Pero él siguió con su idea siendo socialista. Mi madre, producto de esta colonización del sur por parte de los alemanes, imagínense que, según lo que me hablaba mi madre, y no habló mucho de eso, que cuando Hitler subió al poder, allá en el sur de Chile, todos los pueblos donde eran, ellos, por ejemplo, Díaz Bajo, que era el sector agrícola, los grandes latifundistas y propietarios de fondos, eran pro-nazis, eran pero fervientes pro-nazis. Ellos eran más alemanes que los alemanes, con eso les digo todo, ¿ya? Se sentían más alemanes. Y incluso en algunas casas, cuando se celebraba un acontecimiento patriota, el 18, por ejemplo, como el 18 de septiembre, ellos izaban contra la bandera chilena, había la segunda asta era la bandera nazi. Eso nunca aquí se divulgó ni se comentó, porque había que la historia, o sea, había que silenciarla de alguna manera por parte de los siempre chilenos somos chilenos, chilenos, chilenos. Yo también le puedo decir de que también dentro de lo que fue mi estudio, yo no conocía las tragedias de las cantatas del asesinato, la masacre de la Escuela Santa María de Iquique, las que hubieron acá, en el norte, aquí en la Plaza Colón, en Tofagasta, allá en el cantón Aguas Blancas. ¿No se acuerdan? Todas esas, y las que hubieron en toda la pampa salitera, yo ignorábamos porque se contaba siempre la historia. Chile, puro Chile, tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también y todo muy lindo, y la caperucita roja, etcétera, etcétera. Pero la verdad, la otra historia, la vine a aprender por los trabajadores. Bueno, por ese lado, una pequeña... ¿Sus estudios primarios, dónde lo hizo? Acá. Acá, en la escuela número 1 de Antofagasta, que en ese tiempo era la escuela 5. Después, en el segundo año, entré a la escuela de aplicación, ¿ya? Ahí terminé mis estudios primarios y luego ingresé al Liceo de Hombres de Antofagasta, el Gran Diablo Rojo. ¿Qué año ingresó ahí al Liceo de Hombres? ¿En qué año ingresó al Liceo de Hombres? En el año 1957. Ya, porque yo me salté un año, ¿eh? Ese tiempo le permitían dar examen del quinto a primera humanidad, y yo me salté el sexto de preparatoria. Y en esos años en el Liceo de Hombres había un centro de alumnos. ¿Usted participó de...? No abiertamente, pero ahí ustedes saben que las primeras manifestaciones en el liceo no eran a través de las... o sea, lo político estaba escondido a través de estas organizaciones laicas. ¿Ya? Entonces estaba el grupo que iba a ser prácticamente el precursor de la democracia cristiana, que era la JEC, la Juventud de Estudiantes Católicos, y estaban después por el lado de los progresistas, ya se decían, las organizaciones de la masonería, los laicos, ¿cómo se llama eso? La Fletch, la famosa, exactamente, la Fletch. Y ahí en esa yo me integraba más a la Fletch, porque bueno, a mí me bautizaron luterano, porque yo soy luterano de bautizo, ahí nomás. Y siempre hubo ¿no es cierto?, una resistencia hacia lo católico. ¿Y en esa flecha usted participaba como simpatizante, como ayudista? No, sí. ¿Cuál era la figura? No, sí, simpatizante. O sea, mi vida política realmente empieza cuando ya soy profesor. ¿Usted entra el 57 al Liceo de Hombres? ¿En qué año sale? El año 60, eran 6 años, el año... 63. Claro, 63. Ya. Y ahí usted entra a la escuela normal. A la escuela normal. Y ahí, en la escuela normal... Ahí estuve 2 años y me titulo de profesor el año 64, fines del 64. Y como les decía, siempre me recuerdo, el 6 de junio de 1965 me entregaron mi primera orden de trabajo a presentarme en la escuela, una escuela nueva, la escuela 38. O sea, yo soy
uno de los fundadores de la Escuela 38 de Antofagasta. ¿Cuál es la 38? ¿Ah? ¿Cuál es? Es la que le hacíamos ahora la F94, la Santiago Mengual, la que está ahí en el... Ahora es la Villa Las Condes, le dicen. Después la Villa Las Condes. Claro. Un edificio nuevo, y cuando lo hicieron totalmente de nuevo, en el tiempo de Ricardo Lagos, me parece que fue, nos invitaron a nosotros los antiguos profesores, fundadores de esa escuela, de la Escuela 38, a juntar la cinta prácticamente de la Escuela F94, que es la Santiago Mengual. En la escuela normal, ¿usted también participó de esta Fletch, de los estudiantes laicos, o no se organizó tanto? No se organizó tanto como en el liceo, porque las organizaciones de centro de alumnos ahí estaban más controladas, por supuesto, por la dirección, ¿me entienden ustedes? Entonces había un grupo, la directiva que se elegía era proclive a los directivos de la escuela normal, en ese tiempo que era... Yo también era laico. Claro, laicos sí, pero bien disciplinados, ¿me entienden? De esos laicos que había que... O sea, eran respetables, o sea, que eran como, digamos, la escuela normal en ese tiempo era una escuela de entrega, entonces, que teníamos, y siempre nos inculcaron el hecho de que teníamos que ponerle la camiseta de la escuela normal, ser profesores, y si alguna vez perdíamos algo, poníamos la mejilla, y ahí metían los cristianos, y si perdíamos, la otra mejilla, y así. Y eso es lo que yo cuestiono de la escuela normal, siempre lo he cuestionado. Y ahí empecé yo a cuestionar muchas cosas. Y empecé a cuestionar porque nunca nos enseñaron cuánto valíamos nosotros en lo que era el contexto económico chileno, el sueldo de profesor. Nosotros tuvimos cualquier cantidad de huelgas. Yo recuerdo cuando ya era profesor, yo empecé a actuar. Ahí empiezo yo a participar en gremios, no soy militante partidario, en gremios. En la famosa UPC, que es la Unión de Profesores de Chile, que agrupaba a los profesores primarios. Y la otra era la FEDES, que era la Federación de Profesores de Enseñanza Media, ¿ya? Y ahí empiezo yo a cuestionarme mi formación de profesor, porque los normalistas se ponían la camiseta de los normales y nadie podía contradecir lo que eran los... Yo no voy a negar que eran muy buenos en muchos aspectos, y que muchas de las entregas que nosotros hicimos, y la mayoría de mis compañeros egresados de la escuela normal, fueron después, en su gran mayoría, dirigentes políticos. Muchos pertenecen. ¿Quién dirigía y controlaba eso en ese tiempo? Era el Partido Radical. ¿Entiendes? Aquí en Antofagasta. O sea, ellos a través de muchos de los directivos nos daban a conocer que eran radicales, pero participaban ¿cuánto se llama? De algunas reuniones con los radicales. Y los otros que estaban muy organizados eran los masones. Y a ellos también pertenecían. Entonces, de alguna u otra manera, delineaban la estrategia educacional de la escuela normal. ¿Usted nunca ingresó a los masones? Nunca. ¿Por qué? Miren, buena pregunta. ¿Por qué no lo hizo? Me ofrecieron muchas veces. No quise porque si uno es socialista no puede tener una doble militancia. Y ahí estábamos, yo entré con el problema ese. Allende empezó a ser cuestionado porque era masón. O sea, empieza el Partido Socialista a radicalizarse, ¿me entienden ustedes? Todo esto, los famosos, este grupo de socialdemócratas, o de los socialistas allendistas, ¿me entienden? Los socialistas allendistas eran así muy proclives a los masones. O sea, Salvador Allende era masón, él nunca lo dejó de conocer. Aquí en Antofagasta, por ejemplo, el secretario general del PS, que era Hugo Saavedra, ¿era masón también? ¿O? No sé. Siempre se le preguntó y siempre lo negó. ¿Ah? Porque ahí nos empezamos me preguntaban. Yo, por ejemplo, cuando ocurrió la invasión ¿se acuerdan de Checoslovaquia en ese tiempo? Ya hubo una discusión y yo realmente no estaba escuchando a mis colegas, mis compañeros. Ahí estaban los comunistas con los socialistas discutiendo fuerte, porque los socialistas no apoyaron la invasión de Checoslovaquia, en cambio los comunistas sí. Entonces yo realmente, como no, yo me estaba abriendo al mundo.
no participé. Y ahí un comunista me pregunta, y ahí me hace la misma que me hace aquí el compañero. Adiós. Usted es comunista, compañero. No, perdón, usted es masón, compañero. Y ahí yo me echo para atrás. Y ahí empieza todo este problema así, ¿por qué ¿y por qué le dijo yo crees tú que yo soy masón? Porque tú aquí no te hiciste esto, no te pronunciaste sobre esto, te veo que tu lenguaje es muy poco proletario y así que sí. Y yo me di cuenta que era cierto, yo era un profesor y realmente estaba iniciándome en las canchas, ¿no es cierto? Sin del militancia todavía. ¿Eh? Sin tener militancia. Sin tener militancia. ¿Ah? Yo entro en militancia en el año recién 68. Ingreso al Partido Socialista. ¿Por qué ingresa al PS? Porque siempre el PS para mí fue sin querer sabiendo, porque no lo sabía. Para mí el PS representó ese socialismo alternativo, libertario, ¿ya? No stalinista. En ese tiempo Stalin era un ogro. Ahora que estoy viendo muchas cosas de la historia de la famosa guerra patria de los soviéticos, hay que reconocerlo, el mérito de Stalin, claro que organizó la puta, con terror y todo, pero salvó la Unión Soviética, o sea, el país socialista, si no, hasta el día de hoy estaríamos mascando chicles por todo el mundo nosotros. En Europa vayan a ver eso. Esa es la gran influencia que dejó la ocupación norteamericana, por ejemplo, en Europa. Los franceses dicen que la liberación la hizo los Estados Unidos. No reconocen el tremendo aporte, porque la derrota de Stalingrado, estaban los compadres esperando, invadimos o no invadimos. Si pierden los rusos, nos lavamos las manos, que ellos hagan el trabajo y nosotros llegamos después. Claro, esa era la idea. Incluso hasta el golpe de Estado que llevaron para imponer la democracia en Alemania y matar a Hitler, era un golpe no era pro democrático, sino era para matar a Hitler, detener claro, hacer un pacto con los aliados, frenaban la guerra, pero se tiraban con tutti contra la Unión Soviética. Entonces ahí vienen a tener apoyo de los británicos. El Churchill no era un anticomunista. Todos esos problemas y ahí iba aprendiendo, ¿me entiendes? Con el tiempo. Y eso, y por esa razón, eso me lo entregó a mí. Dos actores importantes en mi vida. Uno, el Partido Socialista, y los otros, los trabajadores. Porque hay alguien que los que fueron mi escuela de coraje, mi escuela de entrega, de acción, fueron los trabajadores. Y los viejos que me decían, vos sos un cabro muy chico. Y los viejos me gustaban cuando hablaban así. Vos sos un cabro chico de allá. Y me decían, tenés que aplicar todos los sentidos. Y el otro me decía, huelen, me decía, huelen. Yo me quedé impresionado y con el tiempo iba elaborando. No era que yo tuviera que elaborar un olfato bueno, sino que ve más allá de lo que tu sentido te dice. Los viejos estaban tirando cosas bien. ¿Te recuerda un trabajador, algún dirigente que haya marcado así? ¿Quién lo llevó ahí? O eso, ¿quién lo ganó el Partido Socialista? ¿Quién me ganó el Partido Socialista? Es que en un momento determinado, cuando empecé a participar en la UPC, aparecieron colegas de Santiago que eran de los socialistas. Y el Papo todavía, ahí salimos dirigentes con el Papo tampoco tenía militancia. Y hubo uno que se llama Raúl Galleguillo, después ya le perdí la pista después del golpe, y él empezó a hablar del socialismo y empezó a ofrecernos la militancia. Yo no quería al comienzo, no estaba muy interesado. Hasta ahí ya firmé, pues dije, ya está bueno ya estar ahí siendo independiente, que si yo quiero organizarme. Yo mismo me hice además que me ayudó el hecho de que el Partido Socialista, por el asunto de Checoslovaquia, el Partido Socialista tuvo una posición independiente. Me gustó porque fue una posición independiente y los socialistas tenían su propia forma de construcción del socialismo. Y uno de los que hablaba de construcción del socialismo y hablaba mucho de ello era Raúl Ampuero, con su famoso programa de la República Trabajadores, porque los comunistas anteponían, ¿no es cierto?, la dictadura del proletariado, que ustedes más conocidos de todo el mundo, todos los comunistas, trotskistas, la dictadura del proletariado. Nosotros anteponíamos la república de los trabajadores, conservar cierta independencia. Y quien interpretó muy bien eso era Salvador Allende,
vamos a hacer una revolución con sabor a empanada y a vino tinto, decía, usaba palabras de Pablo Neruda. Todo un proceso extraordinariamente positivo, chicos. O sea, eso para mí fue la riqueza de mi formación. Ya, y después ya empecé a leer libros, ¿me entiendes? El Estado de la Revolución, los libros típicos que uno le empiezan a llegar para por qué uno es izquierdista. ¿Ah? El año 68. Digo que Raúl Galleguillo era en esos años el secretario de Frente de Masas del PS acá en Antofagasta. Claro que sí, secretario de organización. Ese no era Frente Más de organización. Y a la cabeza estaba Hugo Saavedra. Hugo Saavedra. ¿Y cómo era el PS de Antofagasta el 68? Debe ser un partido amateur. Amateur. No, en realidad, nosotros íbamos a trabajar ahí, a ponerle el hombro, porque los militantes aparecían solamente cuando llegaba Salvador Allende a Antofagasta, y después se iban, pero no los podíamos organizar. Chuta, y ahí nos quedamos los dirigentes mirándonos. Yo me enojaba con algunos de la población. Una vez me pidieron la renuncia, mis errores, producto del ímpetu de hacer las cosas bien, cometí errores. Me sacaron de la seccional porque estaba intervenida. En el Partido Socialista no había Partido Socialista. ¿A qué se refiere? ¿Ah? ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero? Que no había una organización así estructurada del Partido Socialista. ¿Qué es lo que necesitaba el Partido Socialista? En vez de tener células, tenía núcleos, ¿me entienden? Había dos núcleos que funcionaban así como el club social del tinto y del blanco, y de la empanada y de nuestras compañeras ahí haciendo, ¿cuánto se llama? Ollas comunes y cuántos bordados y qué sé. Pero no era una cuestión de discusión, de análisis político, no. Solamente llegar, nosotros podíamos contar cualquier cuento y los compañeros, sí, compañero, y de repente sacar por Salvador Allende, ya entendíamos que ya no era Partido Socialista, sino que era Partido de Salvador Allende, en anteposición al que dividió, porque ya en el 60, no sé en qué año. 67 en octubre. En octubre de 67 se dividió el Partido Socialista, el USOPO y el PS, y ahí estaba el otro dirigente, el famoso dirigente socialista, Martínez Chocura. Quizás usted está en las memorias, usted. Sí, Francisco Martínez Chocura. ¿A quién más tienen ahí del USOPO? Sí, el 67, en octubre del 67, se va a un sector muy importante del PS Antofagasta, entre los cuales estaba Raúl Ampuero como senador, Ramón Silva Ulloa como diputado, Luis Franco como regidor, y Manuel Marín Lobos, que era Manuel Marín Lobos, que era dirigente de la CUT, no subsecretario. Subsecretario de la CUT, ya. Claro. Y Francisco Martínez Chocura, y todos ellos se van y arman la Unión Socialista Popular. Claro, exactamente. Y acá en Antofagasta queda bien debilitado con el dirigente Rubén Piñones Carrizo. Sí, Rubén, que era dirigente de los panaderos. Claro. Pero cuando entré yo, prácticamente Rubén Piñones estaba dedicado solamente al sindicato de los panificadores, que era la única fuerza sindical que teníamos en ese momento, no teníamos nada. Y un par de dirigentes, estos típicos dirigentes de la aristocracia obrera del cobre, en Chuquicamata. Porque nosotros le decíamos los aristócratas obreros, o sea, eran poderosos, morían la plata. Y cuando ganábamos, nos sentíamos recontentos, porque teníamos de Chuqui. Y eso era nuestro partido, Repobra, sí, eso era un partido amateur, ¿me entienden ustedes? No faltaba organización. Y nosotros lo hacíamos poniéndole el hombro, así como fumaron en la escuela normal, la camiseta, y trabaja, y qué sé yo, y compañero, y no importa que perdamos, sigamos. Y ahí surgió esa base núcleo en la cual el partido alrededor nuestro empiezan a formarse, ya surgen nuevos dirigentes sindicales. La masonería se da cuenta de que está llegando la juventud, un par de cabros pelotudos nos decían, y esto lo están tengan cuidado con ellos porque estos son voluntarios, que esto, que el otro, que aquí, que allá, y la masonería empieza a mandarnos los refuerzos. Ahí surgen, por ejemplo, en puestos internos, aparecen más profesores, en todos esos gremios donde la masonería, entiendan ustedes, ahí la masonería jugaba un gran papel. ¿Pero a qué se refiere cuando dice que la masonería manda refuerzos? ¿A que exporta militantes hacia Antofagasta? No, hijo, no. ¿A qué me refiero? A que dentro de los grupos laicos que funcionaban aquí en Antofagasta, empiezan a también
porque ya empezaba a formarse esto el hecho de que Salvador Allende iba a ir a la pelea nuevamente como candidato y que empieza a crecer, porque había la democracia cristiana con su famosa revolución de libertad se fue a las pailas, ¿no? Se había ido a la cresta. Hizo crisis. Y se estaba, ¿no es cierto?, formando el MAPU y qué sé yo, la izquierda cristiana, después aparece la izquierda cristiana. Se dan cuenta que nuestro partido, Salvador Allende, la parte de Salvador Allende estaba muy mal y empiezan allá a decir, ya sabe qué más, gente, yo creo que hay que ir a participar, ayudar a los compañeros que están ahí. Y yo creo que ahí uno de los otros que se movió mucho en ese aspecto, para mí, lo alabo porque lo quiero mucho, Domingo Claps Gallo, y otros compañeros más que eran abogados, que empiezan a llegar también, empiezan también a formar toda esa estructura, impacto interno, algunos se meten ahí en Soquimich, ¿me entienden? Otros de Chucky, y ahí empieza el Partido Socialista a armarse, a hacer una estructura. Ya cuando ganó Salvador Allende, nosotros estábamos así sentados en la silla viendo cómo se formaban los núcleos acá, núcleos allá. Era un crecimiento fantástico, ¿me entiendes? Claro, un poco desorganizado, sí, pero tomando una estructura. Entonces ahí me di cuenta que el Partido Socialista tenía una convocatoria, tenía una llegada y nos dimos cuenta que el pueblo trabajador no era 100% del Partido Comunista, sino que también era socialista y de otros partidos, y que había con esos viejos que trabajar. Y los que eran los más que nos gustaban a nosotros, bueno, a mí, que fui dirigente sindical, los compañeros de La Pampa. Ahí aparecen como Vitalio, esos nuevos dirigentes sindicales, que yo estaba feliz, que por fin me voy a ir a la casa tranquilito porque tengo ya quien me reemplace de la dirección de la... Yo en serio estaba feliz por eso, porque me sentía como que ya estábamos, claro, o sea, contento. Y otra cosa, en mí siempre imperó el deseo, nunca te apernes en el poder, nunca, si vas a ser dirigente sindical y no te eligen, chao, despídete, vuelve cuando te llamen, cuando sea necesario, ¿cuánto se llama? Que la verborrea o que ¿cuánto se llama? Que dice, el superego te traicione y es sencillo nomás. Y eso siempre me mantuvo bien a mí en ese aspecto. Por eso que siempre dije, cuidado, cuando empezaron, siempre le decía a mi señora, a mi compañera, oye, Sandrita, ¿sabes tú? Y yo soy de izquierda, pero no me creo la muerte, le decía Dios. Ojalá, pues, mijito, chuta, no me veía casi nunca con esto después de la victoria de Salvador Allende. Yo quería meterme un poco, como ya cerrando como esa primera etapa, en los 3 últimos años del 60, de la década del 60, en el sentido de que, como usted dice, la Unión de Profesores de Chile, la UP Chile, la FEDECH, empezaron a haber varias huelgas a propósito de la reforma educacional de Frey, huelgas a nivel nacional, hubieron un aumento exponencial de las huelgas en el país y también en Antofagasta. Recuerdo, por ejemplo, la huelga de los obreros de la construcción en 68 y la huelga del salitre de 1970. Entonces, sí me puede como dar un poquito como su evidencia de ese aumento de huelgas en Antofagasta previo a la victoria de Allende. ¿Sabes? Lo que yo me recuerdo eso de la construcción fue que estalló la crisis porque el modelo ese que querían imponer los demócratas cristianos no empezó a funcionar, ya que el capital empezó los capitalistas se dieron cuenta de que darle a los trabajadores era un peligro. O sea, ellos, ustedes saben, la burguesía chilena siempre tuvo un instinto de clase, pero muy bien desarrollado. Buen olfato. Buen olfato, exactamente. Buen olfato, unos buenos asesores más del imperialismo y toda la chuchoca. Y está genial eso. Buen olfato, sí es cierto. Instinto de clase, ¿no es cierto? Lo que se llama instinto de clase. Y cuando tiraron lo que trato de recordarme, porque en ese movimiento, nosotros, como profesora, yo no era dirigente de la CUT, era representante de la UPC, ya estaba pertenecida a la directiva de la Unión de Profesores de Chile,
me nombraron a mí encargado sindical. Yo no cachaba ni uno, no, en serio, o sea, a mí me tiraron a los leones, vos, anda para allá y anda a hablar con los... Pero fue una linda experiencia que ahí la culpa fue de ellos, por eso, del Partido Socialista, porque sin querer me mandan a una reunión de la CUT y ahí conocí a los viejos. Esos viejos que yo le estaba comentando a ustedes hace poco rato, ya, en la cual, vos soy muy joven, cabrón. Me miraban a mí, digo una cara, tenés que aprender mucho, weón. Y los viejos así como los viejos, reencachados. Y yo lo escuchaba, pues, ¿qué me estarán diciendo? Yo soy profesor, sí, pero puta, le falta mucho, cabrón. Y eso me sirvió mucho. Y cuando había a los viejos, lanzar la idea de, en caso de que no solucionara la huelga de los trabajadores de la construcción, hacer un paro provincial. Esa fue la primera tentativa, porque después vino la segunda tentativa con el salitre. Ya, pero no resultó la huelga, pero sí se formó una cadena de solidaridad con aportes sindicales y los viejos sindicaleros, ellos, los de la construcción, empezaron a moverse acá y andan mandando. Ahí empezaron a irse a Santiago, a pelear a Santiago y contratar buenos abogados para que pelearan por sus derechos, la legislación laboral, se asesoraron muy bien. Entonces los viejos estaban, lo que planteaban era, sí, si nosotros no queremos quedarnos con las empresas, lo que queremos es que nos paguen sueldos justos, ¿de acuerdo? Y entonces teníamos una inflación fuerte, ¿se acuerdan? Mucha inflación, los productos básicos costaban, los viejos construían edificios hermosos como esos, y los viejos vivían en Callampa y no había viviendas, no tenían casa, empieza a manifestarse aquí todo esto, empiezan a correr las primeras tomas de acá arriba de la Andrés Sabela para arriba, puras tomas, ¿me entiendes? Entonces eso empezó allá a decir, lo de la democracia cristiana, con su reforma, centrismo, no nos está llevando a la quiebra. Empezaron entonces, ¿qué hace un sector de la democracia cristiana? Se fueron, toda la dirigencia, gran parte de la dirigencia, buscaron reformas, alianzas con la derecha para poder, ¿no es cierto?, implementar la reforma de Eduardo Frei, que ya estaban haciendo agua por todos lados. Y bueno, el resto de los demócratas cristianos consecuentes, por supuesto, dividieron la democracia cristiana, ahí aparece ya el MAPO, y después aparece la izquierda cristiana. A ver. Y el 70, muchachos, 70 fue, ¿no es cierto? Todavía no, pero sí, la huelga, pero todavía no estaban las elecciones presidenciales, todavía me acuerdo. Fue en abril del 70 la huelga. Claro. Ahí, yo me acuerdo. ¿La grabación, cierto? Sí, la acabo, paró, no sé. Ya. Paró, abril del 70. Ya, en abril del 70 ocurre algo extraordinario. Ya se había intentado hacer un paro provincial, pero veía que la directiva mayoritaria comunista estaba reticente en el fondo a hacer un paro. Y llaman a una asamblea de dirigentes sindicales, yo voy por los profesores, y se me ocurre llevar hoy me dice un compañero mío que tenía una visión muy buena, era un marxista, estudioso el marxismo-leninismo. ¿Te acompaño, Franco? Ya, pues me dice. Y él va, y nos inscribimos los dos ahí como representantes de la UPC. Y estábamos hablando, entonces hay que compañero, hay que apoyar al salitre, y los viejos estaban, pero no pasaba nada, pero absolutamente nada. Los tramitaban y los viejos, tuvieron más de un mes los viejitos en el salitre en paro. Y vamos a una asamblea, estaba lleno de dirigentes sindicales, y los comunistas, por supuesto, copaban ahí la gran mayoría los puestos sindicales aquí en la CUT. Entonces ya, y llega este compañero, ¿qué dicen los profesores? Y me dice, déjame hablar, por favor. Pobre, yo, cabrón, era un pendejo todavía. Y compañero, durante muchos años hemos intentado, ¿no es cierto? Hablamos de la solidaridad de los trabajadores, sabemos que son los trabajadores, son solidarios, pero es el momento de llegar a los hechos. Si queremos que los trabajadores reciban lo que se merecen, nosotros tenemos que dar un golpe que permita, ¿no es cierto?, mover las estructuras de este país.
y propone el primer paro provincial. ¡Ah! No, y empezaron, no, que entonces los otros viejos comunistas también, y los viejos del salitre comunistas, no podían decirle a que se habían opuesto a un paro, se oponían a un paro provincial, porque allá la asamblea, los viejos, tanto en María Elena como en Pedro Valdía, los oía. Vamos a echar la espada y la pared. Lo que le hizo fue un jaque mate, ¿no es cierto? Sí, fue una jugada de ajedrez brillante, jaque mate a los viejos, a los dirigentes de la CUT, que estaba ahí Marín Lobo, que más estaba Lorenzo Araya y el otro de la construcción también, ¿cómo se llama? Este falleció. Está... compañero, ayúdame. Sí, yo sé el nombre de él, con él participé en reuniones también. Era un comunista. ¿Aurel Alfaro? ¿Alfaro? No, no me suena a él. Era otro, sí, pero bien conocido, también de la construcción. Estaban como así, empezaron a pestañear, y ahí los viejos, ya pues entonces un dirigente de estos viejos pillos dijo, hay que salvar la situación. Llevemos la votación y gana por una gran mayoría hacer un paro provincial aquí en Antofagasta. Se organizó de una semana a otra. Y ahí empezaron a sumarse nosotros como de la UPC, llamamos a movilizarse por los trabajadores, por los profesores primarios. Los secundarios tiraron para atrás, ahí donde se cayó Martínez Checura. La FEDECH. En la FEDECH. ¿Y saben lo que nos salvó de ese paro provincial? Paró Chucky. Paro de 48 horas. ¿No? ¿Saben lo que? Y el paro fue un éxito porque terminadas las 48 horas, a los dirigentes sindicales los llamaron a Santiago a negociar un acuerdo. Ahí se detuvo el paro de las salitreras. No lograron mucho los viejos, pero por lo menos sacaron mejor, un poquito más de lo que estaban pidiendo. El dirigente de la construcción del PC, ¿no era Gustavo Muñoz? No me suena. Sí. Y lo otro, el compañero que estaba con usted del PS, ¿cómo se llamaba? Sigifredo Aguirre. Sigifredo Aguirre. Él era, pero él después ya evolucionó al PPD, y todo lo que él era facho muerte y que si la lucha continúa, no, se diluyó después el triunfo de la democracia. Muchos de los compañeros se pusieron, ¿cuánto se llama? Se disfrazaron de, ¿cuánto se llama? Se pusieron camaleones los compañeros. Incluso de los que combatían a los que eran masones dentro del Partido Socialista, después le pregunto a uno que era de los patriotas, ¿no? Es muy conocido del hombre aquí. ¿Ah? No voy a decir quién es. Le pregunto, viene a uno de estos encuentros de los expresos políticos y empieza a hablar, estábamos conversando, y le pregunté qué estaba haciendo en Holanda, porque él se quedó en Holanda, siguió creo que se nacionalizó y todo, y no sé por qué me da por preguntarle, porque Frank Claveren, y Frank Claveren, a ver, todos estos compadres que son macucos, que llevan años en los servicios internacionales de diplomacia, y después del otro habló de otro que era un experto en límites, que también estaba allá en Holanda, y le pregunto, oye, Papo, ¿sabes una? Soy masón. Así, la pregunta que me hizo acá, ¿cómo la historia nos vuelve a... El olfato. ¿Ah? El olfato. Sí, me dice, yo soy masón. ¿Te acordás? Ahí yo me quedé callado, me quedé anonadado porque en mi cabeza ¿te acordás cuando andabas publicando avisitos dentro, tirando por abajo las puertas contra los masones? Y a mí me echaron la culpa, la verdad, que era yo el que está dirigiendo el movimiento antimazón. Por eso que no querían los masones, a mí no me querían los masones. Y yo tampoco los quiero tampoco, porque los vi en la cárcel
cuando fueron a sacar a 2 dirigentes sindicales de María Elena, profesores, y llegaron, y los mismos masones que estaban ahí me dijeron para su madre, ahora aparecen, ahora que estamos cargados, oh, estimados hermanos, ¿sí? Estamos haciendo todo lo posible, estamos organizándonos, qué sé yo. Ellos tuvieron, yo estuve 2 años y medio preso, ellos alcanzaron a estar 1 año preso. Y lo sacaron, cuando lo fueron a ver, al mes siguiente ya estaban libres. Empezaron a trabajar en la masonería, con sus contactos en la Armada, en el Ejército, en la Fuerza Aérea, empezaron a mover su influencia. Porque el que en ese momento estaba mandando el grupo ahí era los Opus Dei de Pinochet. Eso es lo que contaban ellos, yo no sé, compañero. Hay muchas historias que aquí muchos se atribuyen que son fake news, las famosas fake news, mentira o tratar de justificar. Y eso es el asunto. Sí, adelante. La última pregunta de los 60. En esos años, producto de todas las huelgas y manifestaciones, y por la actitud represiva de la democracia cristiana, que acá en Antofagasta con el intendente Vial Izquierdo, Sí. Joaquín Vial Izquierdo, Sí. ¿cierto? Por lo que nos dice la prensa, y bueno, algunas militantes de la época, había en el PS una especie de piquete jurídico que sacaban a los compañeros de la cárcel. Estoy pensando en Domingo Claps, estoy pensando en Arnoldo Wunhaus. Sí, no sí. sé si usted como Sí, esa sí, estructura sí. se conversó en el partido. Sí, sí, compañero. Cuando habían las huelgas de Chucky y las huelgas de Salir, se convocaba a grupos de abogados muy que estaban en estos momentos así como sabíamos que eran militantes, pero nosotros no los tocábamos, o sea, pero los usábamos en momentos muy especiales. Ahí tomaban contacto con Chumingo y varios, Arnoldo Bunja allá en Calama, que era uno de los grandes abogados que le ganó en ese tiempo a la Chile Exploration Company. Tenía un artífice también de la ley de defensa del ¿cuándo se llama? La ley del cobre, ¿se acuerdan cómo era? No era la ley reservada, tenía un nombre. ¿Fondos del cobre? Los fondos del cobre, los fondos del cobre, la ley de los fondos del cobre, que una parte importante de esos fondos quedaban aquí en los municipios de Antofagasta. Esa fue la primera ley de rescate porque todo se lo había dado a Santiago, porque nosotros nos daban las migajas y hasta el día de hoy nos siguen dando las migajas, eso es de verdad. Y ahí usábamos esos compañeros de prestigio, además de los esfuerzos que nos llegaban. Y teníamos otro compañero abogado que venía de Santiago también, era Fernando o Eduardo Long Alessandri, era de los Alessandri. Yo me acuerdo que fue un gran abogado. Sí, también. Eduardo Long Alessandri. Y ahí tenían un triunvirato jurídico. Claro, y se movían bien pero sabían ellos, se manejaban bien, muy bien. Ahí es donde nosotros usábamos esos refuerzos para poder sacar a compañeros de la cárcel que estaban detenidos, qué sé yo. Y que después también entraban a militar. Yo tengo la experiencia de un familiar que lo sacaron de la cárcel los compañeros del PS y después se pasó del PC al PS como por la misma experiencia. ¿Ah, sí? Hugo Lepe, que trabajaba ahí en la chimba. Ah, Hugo Lepe. Era obrero. Chiquitito de lente. Sí, me suena Hugo Lepe. Tiene que haber participado en los cordones industriales Hugo Lepe. Sí, me contó también. Ya. Está en el olfato. El mundo es muy chiquitín. Estamos de vuelta en la entrevista. Ya estamos en la segunda parte, que dice relación con el periodo que se inaugura con las elecciones del 4 de septiembre de 1970. No sé si nos podría comentar cómo vivieron esa elección, los resultados, qué pasó acá en Antofagasta, salió la gente a las calles, no salió a las calles, cómo fue la campaña de Allende, si vino para acá, ¿se nos puede contar un poquito todo eso? Ya, allí indudablemente, después de todo lo que hemos relatado en la primera parte, seguramente voy a retomar algunos capítulos o acápites que a mí me han vuelto a la memoria. Pero sí les puedo decir de que ya en 1970, ¿no es cierto?, ya se empieza ya a vislumbrar la emergencia, el gran auge de lo que fue el movimiento popular, ¿ya?
Entonces el Partido Comunista empieza ya a ser un partido poderoso, el socialismo no pierde esa oportunidad y se coloca también al lado de los comunistas, se arma la Unidad Socialista Comunista, que todavía no está estructurada por el Congreso. Además, que ustedes saben que el 68 el Partido Socialista, puta, el partido, nuestro partido, ay, 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 se declara partidario de la revolución socialista, ¿no es cierto? Que éramos revolucionarios, marxistas, leninistas, y no estábamos ni años luz para hacer eso, ¿me entiendes? No sé, o sea, no vimos la realidad. Yo también me aferré a esas ideas creyendo, pero entendí que no estábamos indirectamente, teníamos un problema nosotros de fondo. ¿Cuál era? Éramos partido de caudillos y el caudillo nuestro era Salvador Allende. Esa era nuestra realidad. No éramos un partido estructurado, qué sé yo, para ser marxista, leninista y revolucionario. Nos faltaban, pero 500 millones de años. Pero bueno, eso, el Partido Socialista empieza a emerger ya mostrando fuerza sindical, avances pero poderosos en el salitre, también avances en el cobre, en los, ¿cuánto se llama? En los servicios públicos. Empieza a emerger el socialismo como una gran fuerza y empieza, ¿no es cierto?, y también a formarse ese movimiento progresista, producto de la visión de la democracia cristiana cuando se proclama Romero Tomic como candidato a la presidencia y se escinde y se forma el MAPU, ¿ya? Entonces, el movimiento popular cobra mucha fuerza. Eso significó que nosotros, ¿qué hicimos? Nos sentimos realmente muy preocupados porque teníamos una tremenda responsabilidad al frente. Pero todavía nosotros estábamos con esa mentalidad amateur. O sea, los dirigentes que estábamos en ese momento, que habíamos surgido producto de la emergencia del PS, que no éramos dirigentes prácticamente democráticamente elegidos en los cargos, fuimos llamados por las circunstancias de emergencia a tratar de salvar el Partido Socialista Salvador Allende, que no surgió producto de la división, que se quedó con el Partido Socialista, los viejos socialistas, que son socialistas puros y sinceros. Nosotros como directiva nos dimos cuenta que estábamos frente a una situación y a una perspectiva bastante complicada para nosotros, pero nunca nos dimos cuenta porque los acontecimientos se agolparon detrás de nosotros y actuamos siempre como catapulta. Vamos para adelante. Igual, como cuenta el bombo feca de vamos echando para adelante, chao, adelante para el compañero. Y en ese aspecto yo le saco el sombrero a Hugo Saavedra. Oye, con Hugo discutíamos, mira, Hugo, que aquí, tranquilo, decía, tranquilo, echémosle para adelante, nomás, compañero, y el viejo se defendió con eso. Quizá eso, y ya empiezan a aparecer los dirigentes socialistas, esos que tenían años de años de, ustedes saben, y que les crujía, y se daban cuenta que nosotros éramos a matarnos, entonces había que echarle, pero ya estábamos nosotros, pero no, seguimos adelante ya. ¿Y qué? ¿Recibieron algún apoyo de Santiago? Yo me acuerdo que una vez viajé a Santiago, compañero, antes del 70, un congreso de la CUT, y llegué a pedir ayuda, no me dieron ni pelota. No entregué o sea, para mí no es que en ese tiempo, compañero, existía esa cuestión del Comité Central. Era como ir a la Basílica San Pedro en el Vaticano, ¿me entienden ustedes? Y yo no me gustaba rendirle homenaje a esto, no sé, le decíamos las vacas sagradas nosotros, le decíamos las vacas. Y tenía la razón en el fondo, los hechos me han dado la razón, porque los santiaguinos siempre dijeron, esto lo hizo el Comité Central, compañero. Y llegaban acá con aires de supremacía total, y los esclavitos, los lacayitos, no sé cómo los puedo decir, los enanitos, sí, compañero, el Comité Central, y el Comité Central lo dijo. Bueno,
pero no era mucho la ayuda. Así que, pero sí se empezaron a hacer actividades y empezó a llegar plata. O sea, hubo mucho aporte de la gente, del militante, de los trabajadores que empezaron en los sindicatos, hacían sus colectas por ahí abajo los viejos y nos pasaban plata. Pero eso yo no lo recaudé, eso no lo vi yo, ¿ah? Yo no tenía esa responsabilidad, pero sí sabía que estaba llegando ahí. Era un aporte generalmente de los viejos. ¿Qué le pasó? Voy a ver qué algo cayó. Bueno, yo supe que varias veces igual vino Allende a hacer campaña, no sé si... Claro, ¿no? Llegaba... ¿Usted lo conoció en esos años? Sí, bueno, yo conocí a Salvador Allende de antes y siempre llamó a la unidad de los socialistas. Él siempre estuvo por la unidad de los socialistas. Yo no era muy, se lo voy a decir muy sinceramente, yo no tenía mucha, ¿cuánto se llama? Afinidad con Salvador Allende. Yo estaba con la línea revolucionaria, era más altamerianista yo en ese momento, ¿ya? Porque parecía que era más, necesitábamos gente joven que nos guiara, pues estábamos con toda la onda de la revolución cubana. Ahora olvidemos la revolución cubana, socialistas traidores. Pues aunque les duela, pero la verdad se los diría a los dirigentes de mierda estos que tenemos. Pero se venía pero el viejo, tengo que reconocer en él tenía llegada con la gente. La gente lo quería. Las viejas lo amaban. Las viejas socialistas se ponían hasta chillatos Salvador Allende, ¿me entienden ustedes? Y los trabajadores espontáneamente llegaban a él. O sea, él tenía su ligazón con el pueblo. Por eso es que él nunca traicionó al pueblo. Y eso yo le saco el sombrero a Salvador Allende. El viejo sabía que todo su apoyo estaba en el pueblo, en el trabajador, en la mujer humilde, en la campesina, en la mujer del trabajador de la construcción, del viejo de la construcción, el panadero, en todas partes, en los profesores, el viejo tenía una llegada extraordinaria. Así que ahí estábamos bien, y ahí empezamos a armar. Pero compañeros, cada vez que veníamos ahí, empezamos con 100. Después vino otra vez más, ya no eran 100, eran más de 1000, 5000. ¡Oh, que estábamos contentos! El Partido Socialista una vez funcionamos en la Avenida Argentina, al llegar a... ¿Cuál era la otra? San Martín, claro, San Martín, ese triángulo ahí. Ahí habían los famosos compañeros socialistas, pues murieron todos ellos, viejos nobles militantes socialistas. ¿Cómo se llamaban estos compañeros? ¿De qué sector eran? Eran allendistas. Pero, uno era de la Feria Libre, ¿se acuerdan? La Feria Funcional de ¿cómo se llama? Los compañeros. ¿No era Luis Franco, no? No, Franco no, si Franco todavía está en el USOP, compañero. Está en el USOP. ¿Cómo era? Puta. Oiga, ¿y dónde vivieron la elección? ¿Dónde la escucharon? ¿En el partido? Sí, en el partido. ¿Y después hubo celebración acá en Antofagasta, hubo marcha, algo? Compañero, empiezo a decir. Sí. Cuando vino Salvador Allende a hablar aquí ya, nos dimos cuenta y nosotros mismos dijimos, los lugares de concentración donde realmente se hacían el plan combate, o no era, el plan combate iba a quedar chico. Y pedimos por primera vez desde San Martín hacia Franco Mata. O sea, realmente ese día yo estaba ahí, pero me quedé. Primero fueron las marchas, compañeros. Marcha del sector norte, marcha del sector sur, marchas del cerro, que convocaron, ¿no es cierto?, ahí en la calle Prat, y se empezó ayer. Realmente llegamos hasta el monumento del padre Gustavo, que está ahí, justo en la conjunción de Franco Mata, y hay también por los alrededores. La concentración más grande fue la de Salvador Allende. No es porque mirar en menos la de Romero Tomis llegó solamente 2 cuadras, la nuestra hasta arriba. Y ahí sabíamos que aquí Antofagasta en ese tiempo ya marcadamente de izquierda. Empezaron a ver ustedes los resultados en las municipalidades, ya empezaron los de izquierda retirados, ¿no es cierto? Nos dieron a Santiago Gajardo, los comunistas empezaron a ocupar, los socialistas se metieron.
empezó a crecer la izquierda, los radicales también, y algunos demócratas cristianos también que se metieron a última hora. Así que era ya la municipalidad, si pasó al hermano Germán Merich, era porque había ya una mayoría grande de apoyo a Salvador Allende y al movimiento izquierda, el movimiento popular. Así que... Sí, termina la idea. Y la de los... ¿Quién era el candidato a la derecha? Alessandri. Creo que le hicieron en un local cerrado por ahí, no me acuerdo dónde fue la concentración, pero no tuvo cero convocatoria. Ellos sabían que Antofagasta no era la tierra que le iba a dar, el lugar que le iba a dar la mayoría. Donde sí ganaron los alessandristas, Chuquicamata. Los trabajadores del cobre ya demostraban su... Igual lo que pasó ahora con lo de la escondida y el rechazo de la primera constitución. Los viejitos del cobre ahora no es. Pero ¿por qué? Bueno, sí, como usted dice, Allende ganó en todas las provincias de Antofagasta, sí, excepto en Chuquicamata. Sí. ¿Eso usted lo atribuye al poder de los supervisores frente a los obreros? Sí. A la enajenación de los obreros. Sí. ¿A qué lo atribuye? Yo lo atribuyo, ¿no es cierto?, a que, bueno, no me gusta decir la palabra enajenación. Lo voy a decir, el dominio imperial, ¿no es cierto?, del imperialismo de la empresa capitalista como la famosa Chile Exploration Company. Porque ahí no había digamos, una autoridad administrativa política chilena, sino que habiendo nombrado, por ejemplo, delegado chileno, qué sé yo, todo se manejaba de acuerdo a lo que los norteamericanos decían, por ejemplo, donde más se respetaba el tráfico con las cruceceras, y todo se hacía de acuerdo a la manera norteamericana, era en Chuquicamata. El barrio, es el famoso barrio norteamericano, era como le podría decir, el Manhattan, ¿no es cierto?, o Las Condes, con el resto del campamento. Pero todo, ahí existía, aunque había un excelente trabajo sindical, los viejos por abajo les gustaba el consumismo, les gustaba tener los buenos televisores, cambiar de auto constantemente. Y eso se transformó en una especie de conducta que hasta el día de hoy se mantiene. El cobre, cuando saca los bonos, se nota al tiro quiénes son los más contentos, los dueños de la automotrices, porque van cambiando los modelos, sacan los autos alta gama, los compadres. Y a ellos les da un estatus. Y ahí trabajó muy bien la derecha y les metió el cuco que se nacionalizaba el cobre y que Chile se iba a ir a pique y que los trabajadores iban a perder todo y que a sus hijos se lo iban a llevar a La Habana o a Moscú, y eso caló fuerte, y ahí fue donde ganó, no por una gran mayoría, no por una gran mayoría, pero ya estaba el germen del gusanito imperial en la conducta, en la educación, en nuestra forma de ser. No digo enajenados, porque los viejos, como les dijo, me decía un compañero, puta, estos viejos de mierda, decían, tienen así una capa de grasa y abajo está el hilo proletario. Puta, que tenía razones ahí. Nunca con esa razón lo he escuchado con mucha paz. Pero le digo, la victoria de Salvador Allende fue una cuestión. Y ahí el Partido Socialista, aleluya, como dicen, aleluya, chicos. Nunca en mi vida, oiga, yo era una cosa. Sí, el partido, tuvimos que cambiarnos de local, buscar nuevo local, porque ya el local se nos hizo chico. Entonces había que formar la oficina sindical, y ahí la otra, y ahí empieza ya a tomar una forma, no una estructura así política como nos gustaría tenerla, disciplinada, con mística, con empuje, con coraje, con compañeros, con clase, y con sapiencia también, ¿me entiendes? Pero ese partido empieza a crecer. Disculpe, para esa celebración que usted me dice, del 4 que llega una marcha del norte, sí, sí. No, acá en Antofagasta no salió la derecha a hacer un enfrentamiento, no hubieron asonadas callejeras. No. Ya. ¿Saben por qué? Porque la pura presencia se horrorizaron, les dio miedo, les dio mucho miedo de lo que
se podría desatar en Chile. Si la campaña del terror, te saben que fue. Ya en el 64, cuando se ganó Frey, fue el artífice de la victoria. No está pasando otra vez con el famoso caso ahora, que nos metió el cuco la derecha metió el cuco de la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cuestión que usaron contra no se preocupe, déjalo ahí nomás. Ya, estoy sintiendo. No, en absoluto. No, en absoluto. ¿Saben por qué? Porque ellos ya vieron que no había nada que hacer. Porque era muy fuerte el fervor, era muy fuerte el convencimiento, y empieza a ir incluso ya a hablarse de la nacionalización del pueblo, ya abiertamente. No era una palabra así escondida de piedra en piedra, como dice el gran poema de Pablo Neruda, el canto de Chile, escondido de piedra en piedra, y ya era una voz popular. La gente ya dice, estos gringos se han robado hasta las piedras, nacionalicemos el pueblo, es lo que queda. Y eso empezó ya lo que se llama el despertar de Chile. Realmente en esa etapa el sueño de la gran nación empieza a gestarse. Lamentablemente se interrumpió con el sueño en el estallido social de la patria con dignidad, con el fin de las famosas FP, con una educación pública digna, de calidad, buena, en la cual los hijos de nuestros trabajadores lleguen a la universidad, se instruyan, no le entreguemos los destinos del país a la élite reaccionaria, elitista, sectaria, ¿me entienden? Se empezó a surgir. Hemos tenido experiencias, por eso el libro de Salazar a mí está, que lo voy a terminar de leer, me entrega a mí como una especie de pensar, sigo pensando que vamos a tener. No lo voy a vivir yo, compañero. Esa es tarea de ustedes. Se lo vuelvo a decir, con unidad. Y si la cagamos, pero levantemos las manos, no nos robamos ni un peso. Claro, porque eso le va a gustar a la gente. Cuando admitamos nuestros errores, cuando entendamos que hubo sectarismo, cuando no fuimos capaces de escuchar lo que realmente la gente quería, ahí nos va a ir muy bien. Yo creo en eso. Yo creo en eso, palabra, yo creo en un Chile mejor. ¿Y saben por qué? Porque este país sigue siendo el laboratorio de la revolución. La palabra revolución, no, todavía no, déjame tranquilito lo va. Oh, qué puta. Pero se está gestando. Pero va a venir. A la larga, por ancho, por manga. Mientras quienes no nos cansemos de pelear por la revolución. Sí, mientras cantemos siempre por la y seamos capaces de decirle a los chilenos, si nosotros tenemos riqueza, podemos explotar nuestro país respetando la naturaleza, conociendo al desierto cómo reacciona. Entonces la gente dice, sí, y de repente, lo digo solitos, van entendiendo. Y cuando le encontremos la fibra ahí a la capa de grasa que tienen los viejos. Bien, al fondo. El tema del poder, de la repartición del poder, acá en Antofa, a Mario Silva Iriarte lo designaron gerente de Instituto Conforte, en Conor. Ya. Designaron también, por ejemplo, en Antofagasta a varios otros compañeros en distintas... Sí. ¿Usted estuvo dentro de eso? ¿Le ofrecieron cargo? ¿Usted no quiso? ¿Cómo fue? Yo no intervine directamente en los nombramientos de los grandes aquí. Por ejemplo, de Corfo, nosotros no teníamos idea que iba a ser Mario Silva Iriarte. Nosotros nos sorprendió. O sea, el Partido Socialista Regional de Antofagasta quedó como rezagado. Ahí se manejaron en Santiago y los que ya teníamos como posibles emergentes, ¿me entiendes?, empezaron a influenciar en Santiago. Si uno iba al Comité Central de Santiago, ya había que pedir anotarse porque hay la cola pidiendo pituto. Y cuando fuimos nosotros, lo que fuimos y después el Partido Socialista reacciona y empiezan a ver como en este momento las migajas, ¿me entiendes?
las delegaciones, y había las secretarías de la vivienda, y de todos estos organismos que se quedaron dentro de la democracia. Eso empezamos a pedir, y que no, porque Corfo ya estaba listo, la dirección incluso hasta de Soquimich, dirigentes llegaron de Santiago, eran de Santiago, de la nacionalizada Soquimich, y nosotros empezamos a pedir los cargos relativamente que quedaban, ¿no es cierto? Eran como las secretarías, así, no era la intendencia ya está definida, ya eso se definió en Santiago, con Fernando Gómez, y ahí, compañero, mi respeto. Y ahí es cuando yo digo, si el Partido Comunista tuvo un grande dentro de los comunistas, eso fue Fernando Gómez. Un hombre por sobre el PC, viejo proletario, leal a su clase. Él estuvo en Cerro Moreno, lo torturaron, prácticamente casi le sacaron la cavidad ocular, estimado, lo tenía el ojito por acá, le deformaron la cara, pero ahí resistió el compañero. Y lo trataron como un perro, los malditos, peor que un perro. ¿Ah? Ese es un comunista que yo, hasta el día de hoy, me levanto con mucho cariño, rindo respeto de los grandes del PC. Pero así que les puedo decir que el socialismo empieza ahí a agarrar esos carguitos menores, como de la Junta de Auxilio, de esto que el otro. Y yo me acuerdo que ahí nombraron una comisión y viajé yo con ellos. Y estábamos, me encuentro con otro dirigente que de Santiago, que estaba ahí, se nos reúne, ya compañeros, que tenemos que afianzar la presencia del partido en Antofagasta. Entonces están estos cargos a disposición todavía y me preguntan a mí, ¿y usted, compañero, qué cargo quiere? No, yo no vine por eso. Yo vine porque me comentaron una labor de pelear cargos del Partido Socialista y no me dio por mi nombre. Los otros ya se estaban apitutando, los que iban al lado mío no quería ser director de la Caja de Empleados Públicos, de la famosa, la poderosa en parte, la Caja de Empleados Particulares. Esa claro, el otro que quería la Junta de Auxilio y tú le dijeron que quería algo del Ministerio, de la Dirección Provincial de Educación. No, dijo yo, tranquilo compañero, yo ya estoy con mi cargo ya listo. Y sí, le dijimos que yo, compañero, he conseguido, gracias porque soy profesor de francés, un cargo de agregado cultural de la Embajada chilena en Francia. Mira, así como digamos, ahí quedamos las sorpresas. Ahí me di cuenta que todos querían sus pitutos. Si pitutos, esta es la historia de los pitutos, dijo, no. Y es interesante porque siendo dirigente de la UP Chile, usted y Nelly Lemus agarra un cargo en la Dirección Provincial de Educación. Sí, agarra la dirección de... Sí, en ese tiempo funcionaba aquí en Antofagasta una que estaba en el Ostrich, que era la Dirección Provincial de Educación. No, hijo, la Dirección Provincial estaba, eso era un cargo público que la cual había nombramiento. Era la nueva... La coordinadora. Coordinadora de Educación. ¿Y usted no quiso ser cargo? No quise ser de la... Y ahí me dijeron, a mí no me dieron ese tipo, yo no deseo cargo, yo quiero trabajar por el socialismo, como sea, sin pedir nada a cambio. Bien. Ya, eso es lo que les quería contar. Quizás eso me marcó y me siento en esta parte de la entrevista más que congratulado, hijo, y agradecido de la entrevista. Ha sido muy linda, muy enriquecedora. Les pido disculpas, de repente olvidar el nombre. Las neuronas ya empiezan a fallar, pero el recuerdo de ustedes, el apoyo que tienen, me parece muy bueno, la investigación que están realizando me parece muy bueno, y esto que sirva para pensar de lo que un pueblo es capaz de hacer cuando se lo propone. Pero está bien dirigido, con las mejores intenciones, compañeros, y armado en todo tipo, en política, en historia, en lo social, en lo económico, compañeros, para sacar lo mejor de los mejores y tirarlo ahí los viejos, pero... Encontramos un recuerdo suyo, ¿de? Cuando está
en la toma de la Molinera y Sí. se mete el abogado Carlos Marín Y ya, y sí. los atropella. Claro, 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 claro. Y puede ser. El abogado lanzó Sí. camioneta al portón de la Molinera que estaba en toma con... No, sí, ese.